Un grato saludo, profesora y compañeros. Nuestro grupo compuesto por Sofía Barreto, Cristian Uricochea y quien les está hablando, Andrés Felipe Rojas, hemos realizado nuestro análisis de prensa. Y para ello quisiéramos comenzar explicándoles nuestros dos fenómenos con los cuales arrancamos a hacer todo este ejercicio. Como fenómeno A, tenemos el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte de algunos miembros de la antigua guerrilla de las FARC y hoy representantes de un sector político colombiano. Y como fenómeno B, el incremento del narcotráfico en Colombia. La idea con este ejercicio es hacer una recolección de noticias, antecedentes, medios alternativos y ver las dos caras de la moneda. Nuestra noticia central, que desencadena en el acontecimiento de nuestro análisis de prensa, surge el día 29 de agosto de 2019, alrededor de las 5:30 de la mañana, donde a través de las redes sociales y por medio de un video, los antiguos integrantes del partido político FARC, Jesús Santrich, Iván Márquez, alias Romaña y alias El Paisa, anuncian al mundo entero que se desacogen de los acuerdos de paz y se reintegran al conflicto retomando las armas. Una noticia que sorprende al mundo entero y al Estado colombiano, ya que a pesar de que el proceso había pasado por dificultades y se encontraban momentos difíciles, no esperábamos que estos integrantes tan importantes y que fueron partes de la mesa negociadora se reintegraran a las armas. Una vez explicado nuestro acontecimiento, damos paso a los antecedentes. El primero de ellos ocurre un mes antes de ese 29 de agosto de 2019, en el cual a Iván Márquez se le quita su investidura como senador de la República. Esto se debe a dos circunstancias fundamentales. La primera de ellas es que nunca se posesionó oficialmente. Esto lo tenía que hacer el día 20 de julio del año 2018 y no lo hizo bajo la justificación de que a su compañero político Jesús Santrich se le mantenía preso por unas acusaciones del gobierno de Estados Unidos. La segunda razón fue porque incumplió a las audiencias que le impuso la JEP. Reiterativamente y sistemáticamente comenzó a faltar a las audiencias y a no cumplir los requisitos que la JEP garantiza para que obtengan su curul en el Congreso. Nuestro segundo acontecimiento tiene que ver con Jesús Santrich. El día 1 de julio, el presidente Iván Márquez le hace un fuerte anuncio en unas declaraciones, diciéndole que le va a caer todo el peso de la ley si no se reporta ante los organismos de control, debido a que se presentaban ausencias sistemáticas en las audiencias de la JEP. No respondía ni nadie sabía de su paradero y ubicación, y fuentes del partido FARC, como también del gobierno nacional, habían identificado que Jesús Santrich no se encontraba en territorio nacional o en jurisdicción colombiana. Debido a esto y sumado a los antiguos procesos que tenía debido a nexos con el narcotráfico, acusaciones del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno nacional de que continuaban en actividades delictivas, se complicó la situación para Jesús Santrich. Nuestro tercer antecedente es muy cercano a nuestro acontecimiento. Ocurre el día 16 de agosto del año 2019, el cual enciende las alarmas no solo del gobierno nacional, sino también de nuestras fuerzas militares y de la JEP, al saber que ni Iván Márquez, ni Jesús Santrich, ni el Paisa tienen paradero identificado, están desaparecidos y no se encuentran ni en las zonas veredales ni en las zonas de distensión ejercidas con el control del gobierno nacional. A esto se suma que la JEP hace un fuerte llamado diciendo que esta es una grave violación a los procesos de La Habana y que en dado caso que no se presenten inmediatamente tendrán graves consecuencias sobre sus actos. Nuestro último antecedente va enfocado a los intereses que tenían estos miembros que decidieron retomar las armas, no solo intereses ideológicos, sino otros adicionales, y recordemos los nexos con el narcotráfico con los que se veían envueltos, como por ejemplo el video de Santrich con el sobrino de Iván Márquez, Marlos Marín, acordando un flujo de 10 toneladas de cocaína con el cártel del Sinaloa,
y a su vez la malversación de los fondos y desaparición de estos que tuvieron los determinados congresistas y implicados en el caso como Romaña y el Paisa, los cuales nunca se supo qué hicieron con los dineros que le otorgó el gobierno nacional para la manutención y para la formación de su figura política. En los medios alternativos queremos resaltar lo más importante y es que en el anuncio del cabecilla Iván Márquez y el entonces prófugo de la justicia Jesús Santrich encabezaron el anuncio del retorno a las armas. Esto se hizo por medio de la plataforma YouTube. Fue un video de cerca de 32 minutos, además de exponer una alianza con el ELN para seguir con su ideal de la lucha frente a las injusticias con el gobierno colombiano. Lo que nos centra en este momento en el video que expone de 32 minutos son las duras críticas frente a uno de los escenarios trabajados en nuestra coyuntura, que es el posacuerdo, reflejando falta de garantías y malos procedimientos por parte del gobierno de Iván Duque frente al tratado de paz previamente pactado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora, en nuestro segundo análisis de prensa, que es de un medio independiente llamado Cuestión Pública. En esta página nos expone que antes del anuncio que hizo Iván Márquez y Jesús Santrich en YouTube de los 32 minutos, ya había un previo encuentro con disidentes del bloque primero para tratar temas de actividades ilícitas, de retorno de las armas, pero lo más importante, se tomaron temas económicos provenientes de la cocaína, lo que nos centra en un escenario más trabajado en nuestra coyuntura, que es el narcotráfico. Revisando el video de YouTube, que es lo que nos centra como el acontecimiento de la coyuntura, nos lleva a analizar el motivo del retorno de las armas. Es por esto que los antecedentes demuestran las irregularidades de los miembros de las FARC en las leyes estipuladas por lo pactado en la Justicia Especial para la Paz. Con esto nos surge la pregunta de nuestro análisis de prensa, y es ¿por qué volver a la ilegalidad? La Fiscalía reveló un informe donde el grupo de las FARC ha tenido movimientos por más de 20 millones de dólares. Además, están involucrados en toda la cadena de narcotráfico, que es la siembra de coca, la transformación en pasta de coca y la distribución a nivel nacional e internacional. Esto llega de información de la Fiscalía proveniente de dispositivos incautados al grupo guerrillero, lo que demuestra que las ganancias millonarias del narcotráfico les da más garantías que el proceso de paz. En esta coyuntura hay casos similares, con actores similares que también se pueden reflejar bajo los mismos escenarios. Recordemos que en la coyuntura que estamos analizando los escenarios son conflicto armado, postacuerdo y narcotráfico. El ejemplo más cercano es entre el gobierno colombiano y el ELN, ya que hay procesos de paz rotos, gran parte de su economía proviene de narcotráfico y extorsión y un conflicto armado incesante con el gobierno colombiano. Ahora, podemos encontrar una similitud con el grupo guerrillero y terrorista Sendero Luminoso en Perú. A principios de los 80 se presenta como un grupo de izquierda que generó por más de una década muertes y desplazados. En la coyuntura de nuestro análisis vemos una similitud donde hubo procesos de paz inconclusos con una organización ya vinculada con el narcotráfico latinoamericano de los 90. Actualmente, disidencias del grupo operan en territorio peruano con conexiones en siembra de coca y distribución de esta a grupos narcotraficantes peruanos. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Grupo de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, anuncia el 29 de agosto del 2019 el inicio de una nueva etapa de lucha como respuesta a la traición del Estado colombiano a los acuerdos de paz, firmados en La Habana en el 2016? Iván Márquez invocó el derecho universal de los pueblos de levantarse en armas contra la opresión. Entre quienes lo acompañan se pueden ver a Jesús Santrich y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, quienes se encuentran con causas abiertas ante la JEP. Ellos denuncian el continuo asesinato de los líderes sociales y de excombatientes desmovilizados, como algunas de las causas por las cuales vuelven a la lucha armada. Informa que usarán el secuestro como mecanismo de financiamiento. El dirigente Márquez realizó un llamado a la unidad y a la paz en Colombia e instó en luchar contra la corrupción y la impunidad.
Dicen que ellos se encargarán de llevar la paz de Colombia por un buen camino. Iván Márquez y excombatientes guerrilleros acusan al Estado colombiano de incumplir lo pactado por el acuerdo de paz y dicen que la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich sería el fracaso de la paz. A Jesús Santrich le enviaron una carta mientras estuvo preso en la cual los excombatientes expresan que lo que hoy llaman el acuerdo de paz no es el convenio por las partes en La Habana. Aseguran que ha sido modificado unilateralmente y que ya no corresponde a lo que pactaron. En la carta, además de expresarle su apoyo a Santrich, advierten que si dicha extradición se concreta, significará el fracaso irremediable de la paz. Atribuyen esas modificaciones de los acuerdos a la clase política, a la que acusan de utilizar a los militares para cometer crímenes por los que ahora tienen que responder, y no sus autores intelectuales. En conclusión, se presentan diferentes razones por las cuales los excombatientes volvieron a la ilegalidad. Está el incumplimiento total de los acuerdos por parte de los implicados de las FARC, como los nexos con el narcotráfico. El ascenso del nuevo gobierno que rige el país hoy en día. Es evidente que la corriente y miembros del Partido del Centro Democrático no tienen afinidad con los diálogos realizados entre el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. El incumplimiento parcial en los acuerdos por parte del gobierno nacional. Como los excombatientes denuncian, el Estado colombiano no ha logrado garantizar la seguridad de quienes firmaron el acuerdo de paz, ya que desde la firma han asesinado una gran cantidad de insurgentes. Y por último, la división en las estructuras políticas de las FARC. El presidente de la República, Iván Duque, se pronuncia frente a la toma de armas de Márquez, Santrich y El País. Dice, Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas. Pide la expulsión de estos criminales de la justicia transnacional y considera que es un ataque frontal a toda la institucionalidad y sociedad colombiana. La rechaza totalmente. Habla de la conformación de una unidad especial para la persecución de los criminales. Mensaje claro del presidente. Quienes escojan la legalidad contarán con el compromiso del Estado. Quienes escojan la ruta de la criminalidad sufrirán todo el peso de la ley. Por último, dice que los únicos enemigos de la paz son estos criminales que pretenden con el terrorismo atentar contra el país.